Muy buenas tardes, mi nombre es Grisel Tamarón y en esta ocasión estaremos hablando un poco sobre los métodos y aplicaciones científicas en la criminalística. Debemos saber que la criminalística, como ciencia auxiliar del derecho penal, emplea métodos rigurosos de investigación que permiten analizar, interpretar y validar indicios materiales en las escenas del delito. Para esto, se apoya en procedimientos científicos tanto cuantitativos como cualitativos, así como en técnicas de laboratorio que garantizan la confiabilidad del resultado. En este presente trabajo estaremos desarrollando un poco sobre un análisis práctico aplicado entre los principales métodos de la criminalística moderna, así destacando su implementación en los laboratorios forenses venezolanos y su control de calidad. Cuando hablamos sobre los métodos cuantitativos de la criminalística, este se centra en medición precisa y objetiva de los indicios. A través de instrumentos científicos se cuantifican parámetros físicos y químicos de la evidencia, tales como peso, volumen, densidad, concentración, etc. En la práctica, los laboratorios forenses utilizan equipos como espectrofomógrafos, con cromatógrafos de gases y balanzas analíticas. Por ejemplo, el análisis de drogas ilícitas se determina el porcentaje de pureza de una sustancia mediante cromatografía de gases, lo que permite establecer su origen o nivel de adulteración, siendo un elemento clave en la imputación penal. Cuando hablamos sobre los métodos cualitativos de la criminalística, se orienta el reconocimiento y clasificación de los indicios sin recurrir a mediciones numéricas. Este se utiliza por identificar a la naturaleza, composición o característica de una muestra. En los laboratorios venezolanos se aplica este método en análisis de fibras, pelo, resto biológico o documentos dudosos. Por ejemplo, al examinar un documento sospechoso, el experto realiza un estudio grafológico para identificar alteraciones, falsificaciones o adiciones mediante observación microscópica y análisis de tinta. Cuando hablamos un poco sobre el control de calidad del laboratorio, el control de calidad garantiza la confiabilidad y validez de los análisis criminalísticos. Implican el cumplimiento de procedimientos normalizados, la calibración periódica de equipos y la capacitación del personal. En Venezuela, los laboratorios adscritos, que vendrían siendo 6 CPC, Cuerpo de Investigación Científica Penal y Criminalística, aplican protocolos de control que incluyen la validación de métodos analíticos y la trazabilidad de las muestras mediante una cadena de custodia. Por ejemplo, práctica es el uso de patrones de referencia en análisis de sustancias controladas, lo que te permite comparar los resultados obtenidos con estándares certificados y evitar errores analíticos que comprometan el proceso legal. Cuando hablamos un poco sobre las técnicas de laboratorio, en este caso tenemos pruebas de orientación, que son procedimientos iniciales que permiten indicar la posible presencia de una sustancia o elemento. No confirman su identidad, pero orientan al investigador hacia un análisis más preciso. Por ejemplo, tenemos dos pruebas, que sería la prueba de Kastler-Meyer y la prueba de Duquesne-Levin. Tenemos la prueba de certeza, que confirma científicamente la identidad de una sustancia o material. Son más complejas, precisas y requieren un equipo más especializado. Por ejemplo, tenemos la espectroscopia infrarroja, que analiza la determinación de composición molecular de drogas o explosivos. Y tenemos el análisis de ADN, que identifica perfiles genéticos con altísima fiabilidad. Que esto más que todo se utilizan cuando en casos de violación o homicidio. Cuando hablamos de un falso negativo y un falso positivo, cuando hablamos del positivo, esto ocurre cuando una prueba indica la presencia de una sustancia inexistente. Mientras que cuando hablamos un poco del negativo, sucede cuando no se detecta una sustancia que realmente está presente. Hablamos de la aplicación de la química en criminalística, que permite identificar sustancias desconocidas y determinar su descomposición. Por ejemplo, tenemos el análisis de narcóticos y explosivos, determinación de metales pesados en caso de envenenamiento, identificación de residuos de combustibles en incendio. Cuando hablamos de las aplicaciones de biología en la criminalística, que aplica, como anteriormente lo dijimos, el estudio de ADN, la sangre y los fluidos corporales y los tejidos. Ejemplo, podemos identificar a la víctima mediante un ADN, podemos identificar a la víctima mediante un análisis de pelos o fibras corporales, o en otros casos, determinación del tipo de sangre en escena de crimen. Cuando hablamos de la aplicación de la física en la criminalística, se aplica en la balística, la accidentología y la reconstrucción de los hechos. Ejemplo, tenemos
el estudio de trayectorias balísticas mediante láser, tenemos el análisis de impacto en colisiones vehiculares, etc. Cuando hablamos sobre el análisis de trazas de disparo, que se consiste en detectar residuos metálicos como por ejemplo plomo, que son expulsados por el arma al momento del disparo. Cuando hablamos un poco sobre el ejercicio práctico de la criminalística, que este requiere la integración equilibrada de métodos cuantitativos y cualitativos, así como un estricto control de calidad en los procedimientos de laboratorio, las técnicas de orientación y certeza, también junto con la correcta interpretación de los resultados, garantizan la validez científica y la jurisdicción de las pruebas. Gracias.